La energía no se siente hasta que no te paras a sentirla. Puede parecer difícil, pero no lo es. Solo hay que detenerse y poco a poco tu capacidad para hacerlo se irá desarrollando. Tu capacidad de escucha, de observación, de percepción. La energía recorre tu ser, recorre el espacio en el que vives, influye en tu vitalidad, le da forma a tus emociones. Esto se sabe desde hace miles de años, desde que el hombre es hombre y la mujer mujer. Son conocimientos ancestrales que en parte se perdieron y desde hace décadas algunas personas nos están ayudando a rescatarlas del olvido. Reconectarnos con la vida, con la naturaleza, con la sabiduría y las leyes que rigen las manifestaciones energéticas es un tesoro que no debemos despreciar. Si abrazamos este conocimiento, si lo integramos, nuestra vida dará un giro notable. Hoy conversamos con Juan Saiz. Somos Luz Televisión ha concertado esta mañana un rato de conversación con Juan Saiz. Juan Saiz es un zahorí moderno y cuando hace unas semanas coincidimos con él en Granada porque estaba haciendo un curso, nos atrajo mucho y nos llamó mucho la atención su manera de trabajar. Muy buenas, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Rafael. Bien, y con Eh, ganas de compartir. qué interesante tu trabajo, ¿no? Em, para hacernos entender o transmitirle a la audiencia tu trabajo, podríamos simplificarlo diciendo que eres un zauri moderno. Pero, ¿qué sería exactamente eso de ser un zauri moderno? Bueno, es una persona que utiliza, en mi caso, su sensibilidad, la sensibilidad corporal, para percibir variaciones, fluctuaciones del entorno, especialmente aguas subterráneas, fallas, aunque también se puede sentir perfectamente campos electromagnéticos. Entonces, esto lo aplico para mejorar el entorno. Gente que no puede dormir o que se pone enferma o que simplemente quiere estar mejor en su casa, entonces, pues, o en su lugar de trabajo, pues entonces hago un estudio y luego hago una armonización. Y luego también hay otra parte en la que enseño a la gente cómo utilizar su sensibilidad para interactuar de una manera consciente, efectiva y armoniosa con el entorno, especialmente con lugares que han sido estructurados desde la antigüedad, o sea, lugares sagrados, lugares de poder, palacios, templos, y sacar lo mejor de ahí. Y luego esa experiencia tú la puedes aplicar en tu día a día. Es un elemento de transformación, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Porque a mí eso es una de las cosas que más curiosidad me despierta. ¿Cuándo te acercas tú, en qué momento de tu vida te acercas tú a estas cuestiones? Bueno, a ver, a mí, eh, yo digamos de joven, pues como todos los jóvenes, a mí me gustaba la velocidad, tenía una moto de estas grandes que corrían mucho, me gustaba el billar, el rock and roll. Y llega un momento que me doy cuenta que llevaba un montón de años haciendo eso y que era como, no sé si habéis visto el Día de la Marmota, era que no pasaba de pantalla. Y entonces a mí me llamaba la atención las artes marciales, el yoga, y así que me puse a hacer yoga y aikido. Y el aikido es un arte marcial de defensa. Y en un momento dado mi maestro me dijo, si sabes hacer daño tienes que saber curar. Y ahí pues me puse a estudiar shiatsu y macrobiótica, medicina china, otras técnicas de armonizar la dinámica interna de las personas. Y de ahí pues ya me puse a estudiar también cómo funcionaba la relación del individuo con el entorno. Y había estudiado cómo en las artes marciales ves cómo es la relación energética con otra persona,
con la alimentación y con las terapias ves cómo se mueve la energía dentro del cuerpo y con los alimentos, y entonces quería entender cómo funcionaba la energía con el lugar. Ahí me puse a estudiar Feng Shui, y más adelante, pues un día en un curso de Qigong, que es cómo funciona la energía, un sistema chino para entender cómo funciona la energía dentro del cuerpo y poder armonizarla, como un yoga chino. Pues conocí un señor en Francia que me enseñó a sentir las aguas y las fallas. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí estuvimos colaborando un tiempo y luego ya fui por mi cuenta. Y a partir de ahí, pues añadí un poco todo lo que había ido cosechando a lo largo de la vida, porque también estuve en California con Castaneda, estuve también con un señor, se llama Cristian Salado, que hace visión aural, entonces a él lo conocí, estuve en un taller con él. Luego estuve, bueno, practicando e investigando a lo largo y ancho de medio mundo, pues viendo los lugares sagrados, cómo funcionan, cómo se estructuran, entendiendo cómo nos afectan, y ahí pues desarrollé lo que ahora lo que llamo Arte Zaurí, ¿no? Que es mi página. Entiendo que durante todo ese trayecto que nos has esbozado, lo que hiciste es recordar. Recordar lo que tú ya sabías, entiendo, porque nadie con tu potencial naces, puede llegar considero, nadie que no haya trabajado todas estas cuestiones, si me permites, en vidas pasadas, desarrolla la excelencia, porque en tu caso estamos, eres un sanador con todas estas herramientas muy potente y muy poderoso. Y eso en una sola vida no se puede desarrollar. Mira, te agradezco, ¿no? La opinión. Mira, yo cuando llevaba ya unos 5 o 6 años haciendo esto, mis tías, las hermanas de mi padre, me vienen y me dicen, hombre, dice, esto que haces tú lo hacía el abuelo, es decir, mi bisabuelo, Jerónimo. Y me explicaron que les llevaba con el carro a un santuario que hay allí cerca de Briviesca, en Santa Casilda, y les ponía en un arco y les decía, mira, ponte aquí, que aquí hay energía. Claro, yo me sorprendí. Luego también esta misma pregunta me la ha hecho mucha gente, pero claro, yo lo que veo es que todos en nuestro linaje hemos tenido de todo. Entonces, seguro que a corto, a medio o a largo término siempre ha habido algún ancestro pues, que ha tenido estas capacidades. Entonces, esto está en nuestro ADN, en nuestro registro. Así que lo que el tema es meterte allí, empezar a trabajar. Claro, yo desde pequeño me acuerdo que tenía ahí como mucha sensibilidad con los árboles, con las plantas y, y bueno, y con los insectos también, ¿no? Entonces, la sensibilidad, pues, claro, hay gente que la vuelca en el dibujo, otros en las matemáticas, otros y otros en la interacción con el entorno, como yo. Creo que, bueno, es como ir en bici. El equilibrio lo tiene todo el mundo, ahí hay que ponerle atención y desarrollarlo, ¿no? Luego, es verdad que hay elementos que ayudan a completar esta visión, ¿no? Pues el trabajo de Qigong, el haber estudiado medicina china, el haber estado con Castaneda y haber hecho todo el trabajo energético digamos, del aura y de las fibras energéticas que decían los videntes del antiguo México, pues claro, esto es un suma y sigue, que al final pues te permite llegar a lugares, lo que tú decías, que a la gente normalmente no se mete tan profundo en este camino, pero que si alguien se dedica, pues se puede llegar. ¿Qué recuerdos te dejó Carlos Castaneda?
Bueno, pues mira, a mí Carlos Castaneda, eh, te digo cómo llegó a mí. Yo vivía en Barcelona en esa época y apareció un libro en casa. En mi casa era, digamos, como muy austera. Tenía una mesa, 4 sillas, una cama, 2 armarios y la nevera. Y, y se acabó, ¿no? De mobiliario. Y de repente un día aparecen 2 libros. Uno era el Yoga Sutra de Patanjali y otro era Las enseñanzas de Don Juan. Yo pregunté a mi hermana, que estudiaba antropología. Ella me dijo que no había llevado los libros. Ninguno de mis amigos estaba en estos temas, así que tampoco los había llevado. Yo llevaba ya viviendo en la casa como un año y o sea, en la casa no estaban esos libros porque yo lo había puesto patas arriba. Y bueno, me puse a leer el libro y dije, qué rollo, lo dejé y al cabo de como 6 meses o 8 meses lo cogí y el libro me atrapó, pero me pasó una cosa que no sabía dónde acababa el libro y dónde empezaba mi vida y eso me aterraba. Entonces dejé el libro durante un año y luego cuando lo cogí lo leí del tirón y me leí del tirón pues muchos otros. Y luego con el tiempo me junté con gente que le gustaba este tema y nos enteramos que Castaneda estaba dando cursos, así que en Los Ángeles. Bueno, primero daba cursos, dio 2 cursos aquí en Madrid, pero eran cursos para grupo cerrado, eran 11 o 15 personas y no dejaban entrar a nadie, aunque lo intentamos. Y luego ya me enteré que estaba allí en Los Ángeles, pues entonces empecé allí a ir a Los Ángeles. Y él, pues bueno, era así finito, era bajito, y ya era mayor, estaba bastante enfermo, pero cuando llegaba al estrado y se ponía a hablar, pues bueno, él daba cursos que éramos 700, 900 personas en un palacio de deportes y llenaba el espacio él solo. Y te decía desde lo más sublime hasta lo más tosco y burdo, pasando por lo poético, luego te hacía reír, te hacía llorar, o sea, era era un mago con las emociones y con la energía. Y bueno, lo que me quedó, o sea, cuando acababan estos cursos tan grandes, daba una charla para hispanos y éramos pues 10 o 15 como mucho. Y claro, yo era súper fan, me iba allí 3 horas antes, entonces estaba el primero y cuando abrían, pues me ponía allí en primera línea a 1,5 metros de él. Y un día estaba él dando una charla hablando sobre las estrellas, que las estrellas te podían dar el golpe del nahual para cambiar de enfoque, cambiar a otro plano de conciencia. Y yo intentaba mirarle a los ojos, porque él tenía unos ojos negros como el carbón, como 2 tizones, y súper penetrantes, unos ojos de brujo. Y cada vez que intentaba poner los ojos en los suyos, mis ojos saltaban. O sea, no, yo no era capaz de aguantarle la mirada, o sea, nunca me ha pasado con nadie. Y él en un momento dado, mirándome, estaba hablando y entonces me dejó oír la palabra determinación. Entonces, bueno, para mí es la clave de cómo enfocar nuestra vida, de cómo conseguir nuestros propósitos, de cómo superar el miedo o cómo estar en la armonía, en la ilusión, con determinación. Para mí ese fue el momento álgido de la comunicación, de la relación que tuve con él. ¿De qué año estamos hablando? Aproximadamente, para que nos hagamos una idea. Esto es entre el 93 y el 95, una cosa así. Él Vale. murió en el 95, murió él. Entonces yo en el 92 empecé a practicar los pases mágicos y luego en el 93 ya empecé a viajar a Estados Unidos todo lo que pude. En aquella época el dólar estaba a 200 pesetas y un viaje te costaba $500, el avión, el curso te costaba $1.000 y la estancia pues costaba otro tanto. Entonces, claro, era mucho dinero.
Y yo prácticamente en aquella época trabajaba y vivía para ir allí a Los Ángeles. Bueno, cosas que haces ahí, la motivación, ¿no? La determinación, lo que te lleva a hacer. Bueno, yo creo que es un privilegio. Tienes unas experiencias que da igual si valieron $1000, porque ahora valen su peso en oro. No cabe ninguna duda, ¿no? Ahora que, desgraciadamente o lógicamente, Carlos ya no está entre nosotros. Háblame de los lugares de poder. ¿Qué es para Bueno, ti un lugar de poder? un lugar de poder es, para mí, un lugar que te acerca a la totalidad de tu ser. Es decir, que tanto en el plano físico como mental, emocional, espiritual, permite que alcances tu máxima expresión. Entonces, para mí hay dos grandes grupos, o dos, sí, como dos distinciones de lugares de poder. Una serían los lugares abiertos y otra los lugares cerrados. Y que también la aparición de los lugares cerrados coincide con un cambio de paradigma de la sociedad. Un lugar abierto es, por ejemplo, los megalitos, los dólmenes, los menhires, los túmulos, agrupaciones, afloramientos graníticos o agrupaciones de rocas, lugares que en árabe se dice baraka, es decir, que tienen bendición. Y estos lugares, tanto naturales como artificiales, los megalitos serían artificiales, cuando tú los activas, su energía se expande en el entorno por kilómetros, en función de la intensidad del punto que dinamizan y del tamaño y del material de las rocas que han puesto ahí para dinamizar, estructurar esa energía. Entonces, cuando tú activas un lugar de estos, mediante el procedimiento que sea, hay gente que puede estar a 1 kilómetro, 2 kilómetros de ese punto, no tener, que tú no los conozcas ni tengan ninguna afinidad contigo y se benefician igualmente de la subida de energía. Por ejemplo, hay un lugar aquí cerca de donde vivo, en un pueblo que se llama Guyana, cerca de Francia, hay un menhir que se llama la Piedra del Fraile, la Pedra del Frara, y esta roca, cuando aparcas el coche, es un menhir de unos 3 metros, casi 4, cuando aparcas el coche estás a 1 kilómetro y algo, kilómetro y medio, y a los 50, 80 metros de dejar el coche, notas una presión aquí en este lado. Si te das la vuelta lo notas detrás y luego cuando pasas de largo del menhir, porque está un poco oculto en el bosque, cuando pasas de largo notas que la presión es por detrás. Es decir, que el menhir desde lejos, desde muy lejos, te está afectando. Entonces, cuando la energía se expande así, tú no necesitas digamos, tener ningún vínculo ni pagar ningún peaje para beneficiarte de esa energía. ¿Sí? Y eso, claro, nos pone en el enfoque de que esta gente que construye estos lugares, su objetivo era que todos estuvieran bien. Y si todos están bien, ellos están bien. Porque realmente es así. Si hay alguien de mis vecinos, si hay alguien de mi familia o si hay alguien del entorno que no está bien, a mí me va a costar mucho estar bien, por poca empatía que tenga. ¿Cómo voy a estar bien si mi hijo no está bien? O sea, a mí se me hunde el mundo o me afecta mucho, por lo menos. Mientras que cuando se hacen los espacios, los lugares de poder cerrados, es decir, los templos cerrados, aquí tenemos las iglesias, las sinagogas, las mezquitas, los templos budistas, taoístas y de todas las religiones, templos egipcios, romanos, etcétera, etcétera. Estos templos, cuando su energía se activa, se queda circunscrita al interior. Y entonces, claro, aquí aparecen los roles, porque está el que tiene la llave
que dice, pues ahora abro, ahora no abro, y el que dice tú entras y tú no entras. Y están los que entran y están los que se quedan fuera. Entonces, un lugar, por muy grande que sea, tiene una capacidad. Por ejemplo, la Catedral de Sevilla, ¿no? Que cuando la construyeron dijeron, vamos a hacer una iglesia tan grande que cuando la vean se piensen que estamos locos. Vamos a decir que caben allí 20.000 personas. El que hace 20.100, ¿qué pasa? Ya no es de Dios, ya no entra. Entonces, también como en Marruecos, si tú no eres musulmán, tienes vetado el acceso al lugar de poder, es decir, no puedes expandir tu ser, por lo menos por ese medio. Puedes hacer prácticas, puedes ir a un lugar en la montaña, pero no puedes ir ahí. Entonces, claro, aquí la idea que subyace es yo estoy bien si estoy mejor que los demás, porque si hago un lugar que tiene su emanación restringida a unos pocos, eso va a hacer bueno, que el resto no se pueda beneficiar. Y entonces aquí se crea un nuevo paradigma en el que la gente piensa eso de que yo estoy bien si estoy mejor que los demás y piensa que hay un espacio en la Tierra mejor que otro, cuando la Tierra siempre ha sido un espacio sagrado porque nos sustenta, nos da un lugar donde vivir y nos sustenta de alimento. Entonces, toda la Tierra nos provee, toda. En toda la Tierra tú puedes respirar, en toda la Tierra tú puedes vivir. Claro, evidentemente hay lugares que son más afines con un tipo de persona que con otro, pero eso no quiere decir que sea mejor, ¿no? Aquí yo lo explico, siempre hago un paralelismo con los transportes. O sea, yo puedo tener un Maserati y si quiero transportar un piano de cola con él porque estoy haciendo una mudanza, el Maserati se va a reventar a la primera de cambio. Entonces no es que sea un trasto de coche, es que no le estoy dando el uso adecuado. Como si cojo una furgoneta y la quiero poner a 250. Me va a salir el pistón por aquí. No es que sea un desastre de furgoneta, es que no es su uso. Y con la Tierra es lo mismo, cada lugar tiene su idiosincrasia y tiene unas facultades que permiten el desarrollo de un segmento de la conciencia de una manera más provechosa. Si tú en un lugar que te despierta y te activa quieres poner la cama, pues va a ser un desastre. Y al revés, si estás en un sitio que te caes de sueño nada más ponerte ahí, el típico sillón que todo el mundo se duerme, intentar poner ahí la silla de despacho porque tiene buena vista o por lo que sea, pues es ir contracorriente. Entonces, claro, lo ideal es considerar la Tierra toda, ella como un espacio sagrado y bueno, y vivir de acuerdo con esa visión, ¿no? Si no, lo otro es un poco como dice en la película de Cocodrilo Dundee, cuando le preguntan, oye, ¿y qué piensan los aborígenes de la propiedad privada? Y dicen, bueno, ellos piensan que es como si dos pulgas se ponen a discutir de quién es el perro, ¿no? Sí, hay un espacio que yo gestiono y ese es mi espacio porque yo tengo más familiaridad, porque lo conozco mejor, sé mejor sus características y entonces yo soy el guardián, yo soy el que cuido la vida en ese lugar, pero no soy el que lo fiscalizo. Digamos, son visiones parecidas, pero son diametralmente opuestas. Una cosa es cuando tú cuidas algo y estás al servicio de eso que cuidas, y otra cosa es cuando tú eres el propietario, pero propietario en plan explotarlo, sacar el beneficio sin que haya una contrapartida, sin que tú nutras al lugar y nutras todos los seres que hay en ese espacio. Entonces, Y lo honres, ¿no? Y lo honres, ¿no? claro, sí, o sea, nosotros estamos en el lugar para honrar el espacio, para honrar a nuestra familia, para honrar a nuestros amigos, para honrar la vida, en definitiva. Lo otro sí, tenemos libertad, tenemos libre albedrío, pero
lo otro no funciona, porque si yo empiezo a ejecutar acciones que generan desarmonía, eso me va a llevar a la infelicidad mía y de los seres que tengo cerca. Entonces, eso no es funcional, ni para mí ni para los demás. Sí. Intenta ayudarme a comprender, si nos vamos muchas generaciones atrás y encontramos esos dólmenes, nos posicionamos frente a un espacio tan idiosincrático, tan conocido como ese Stonehenge. Esos hombres que ubicaban esos espacios y que construían esos espacios, ¿qué conocimiento tenían que nosotros no tenemos? Bueno, en esa época, tanto los que hicieron Stonehenge y los dólmenes, los menhires, la gente también que desarrolló pues, todas las medicinas antiguas, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, que entendieron por dónde iban los meridianos. Esta gente tenía la sensibilidad a flor de piel y no solo sentían, sino que veían la energía, veían los patrones energéticos. Entonces, por eso saben por dónde va el meridiano de hígado y el meridiano de corazón y entienden qué efectos tiene tal punto y tal otro. Cuando tú presionas o pones una aguja, o incluso cuando ven una planta, saben qué aplicación puede tener. Lo mismo con los lugares. Tú puedes ver corrientes subterráneas de agua o líneas, fallas energéticas, y entonces puedes entender que ese lugar tiene un potencial que si tú lo dinamizas con piedras, con materiales, yo qué sé, creando una construcción, vas a hacer que ese potencial aparezca, se materialice en un plano donde los seres vivos, no solo los humanos, sino todos podemos beneficiarnos, porque fíjate que si miramos los megalitos, los monumentos, los lugares de poder artificiales, estructurados que la gente ha hecho, desde el punto de vista del tiempo, los que más se van a beneficiar son los que más tiempo estén. Bueno, primero voy a hacer un paréntesis. Voy a introducir la noción de ser y la noción de conciencia, o el concepto de ser y el concepto de conciencia. Ser es todo aquello que existe, es un ser. Es decir, una piedra, el viento, una estrella, el flujo del agua, esta camiseta, en la casa, la habitación, todo aquello con lo que podemos interactuar es un ser. ¿Por qué? Porque tiene una energía que lo aglutina, le da congruencia y le permite manifestarse. A esa energía que lo aglutina y le permite manifestarse y le da integridad, la llamamos conciencia. Es decir, que todo a su nivel tiene una conciencia que le permite manifestarse. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que estaba explicando antes, si estos lugares los miramos desde el tiempo, los que más tiempo están ahí, aprovechando esa energía, pues van a ser los minerales, las piedras, las rocas que hay en el entorno. Sabemos ahora, hoy en día, la física sabe que las estructuras cristalinas, es decir, las rocas, pueden guardar vibración, pueden guardar una información. Y si nosotros creamos un menhir, un dolmen o un círculo de piedras como es Stonehenge, las rocas, los minerales del entorno van a coger esa vibración durante miles y miles de años. Así que ellos son los primeros que se van a nutrir con esa expansión de conciencia. Y recordamos el célebre refrán de más sabe quien sea una piedra por viejo que por piedra. ¿Vale? Entonces, claro, en ese sentido, los minerales son los más ancianos de la Tierra y son los que han acumulado un mayor número de experiencias. ¿Sí? Son los que han acumulado mayor sabiduría.
Luego pues vendrían los árboles, porque pueden vivir, pues hay olivos milenarios, lo mismo que hay tejos milenarios. Entonces, ahí estarían los árboles. Luego vendrían pues los pequeños insectos y pequeños animales, ratoncitos, que se van a mover 50, 20 metros alrededor de su zona y van a vivir toda su vida ahí. Luego los mamíferos medianos, luego los más grandes y los últimos de todos vamos a ser nosotros, porque ¿quién va a un paraje que está allí en medio de la nada? Pues sí, igual vas un par de veces al año o 4 veces al año a hacer una meditación o a hacer una práctica específica en solsticios, en equinoccios o en algún momento que tú consideres, pero ya está. Es decir, que nosotros creamos estructuras para el bien común. El bien común para todos los demás, ¿no? Como cuando éramos pequeños que decíamos, por mí primero y por todos mis compañeros. Pues así, ¿no? Esa es la manera de entender un espacio sagrado, sobre todo los megalitos, los dólmenes, los menires, que benefician, pues eso, si hay cosechas, o si hay ganado, o si hay animales salvajes, pues les benefician a ellos, y si todos ellos están bien, nosotros vamos a estar bien. Cuando se reduce la diversidad, entonces nosotros empezamos a tener carencias. ¿Sí? Siempre es así. Y aquí hay otro elemento muy importante, que es el de los vínculos. Fíjate que Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Y yo digo, yo soy yo y mis vínculos, mis conexiones. Fíjate hasta qué punto son importantes las conexiones, que en la Edad Media tenemos un ejemplo muy claro. Cuando querían conquistar una ciudad, ¿qué hacían? Muchas veces sí, iban ahí a saco, la tiraban las murallas con catapultas o con las trompetas, como hicieron en Jericó, y entonces la conquistaban, pero normalmente no hacían eso. Normalmente lo que hacían era que la rodeaban, cortaban sus vínculos con el exterior, o sea, no dejaban que entrara ni saliese nada. Y la ciudad, pues en 3, 4 meses, medio año como mucho, colapsaba. Es decir, cuando un ser pierde sus vínculos y queda, digamos, reducido a autosustentarse, ese individuo colapsa en no mucho tiempo. Así que nuestros vínculos son los que nos dan la vida, nuestra conexión con el entorno. Si en el entorno es un entorno rico y nuestros vínculos son de calidad, vamos a tener una vida próspera. Si nuestro entorno está más reducido, pues entonces cuanto más vínculos voy cortando, más pobre se hace mi vida. En ese devenir humano, hablábamos de lugares de poder de la prehistoria, pero luego tú has nombrado también catedrales. Sabemos que las catedrales góticas, por ejemplo, son también lugares muy singulares de poder. Sabemos que tradicionalmente las nuevas civilizaciones iban poniendo sus lugares de poder sobre lugares de poder ya existentes anteriormente. ¿En qué momento la humanidad pierde la conexión con esta sabiduría ancestral y le da la espalda? Aquí, o sea, hay como 2 saltos. Uno, el primero, que es cuando se empiezan a crear los primeros espacios cerrados, sagrados, ¿no? Que es lo que hablábamos antes del cambio de paradigma. Castaneda siempre hablaba de que los dirigentes de la humanidad habían vendido a la humanidad a unas entidades a cambio de poder. Entonces, cuando, digamos, se hace la energía, se circunscribe a un espacio cerrado, pues cuando te quieren controlar. Entonces, ahí empieza nuestra disociación con lo que somos nosotros realmente, que somos naturaleza. Y ahí empieza, digamos, a ver la primera separación. Claro, porque ahí el de la llave es el que controla quién entra y quién no entra. Es un reflejo
en pequeño del momento que estamos ahora, ¿no? Hay uno que controla, que hace o quiere hacer pasar por el tubo a todos, ¿no? La otra parte, el otro salto es cuando en el Renacimiento un señor que se llama Descartes enuncia que todo lo que no se puede medir o pesar no existe. Y ahí se lleva por delante, pues, todo el mundo sutil. Porque nosotros, por ejemplo, cuando conocemos a una persona, antes de que nos lo presenten, cuando lo vemos ya tenemos la certeza de cómo nos cae. Aunque no haya dicho nada, aunque no sepa yo cómo expresar, cómo aplicar ahí una gramática, una sintaxis para explicar el por qué sí o el por qué no me cae bien, pero yo sé que eso es así. Lo mismo que cuando voy a entrar en un lugar, abro la puerta y antes de poner el pie dentro yo ya sé lo que pasa allí. Ya sé si ese lugar es favorable o desfavorable para mí, lo tengo muy claro. ¿No? Eso todo el mundo. Estamos acostumbrados hasta la saciedad a trabajar eso. Lo mismo que las elecciones que hacemos. ¿Por qué salgo con esta chica? ¿Por qué trabajo de tal cosa? No es que cojas y hagas un listado de, pues me gusta Pepi porque no sé qué. O me pongo a trabajar de lampista o de arquitecto porque no, o sea, es algo que te llama y lo haces porque te sale. Y los mismos argumentos que tienes a favor los tienes en contra. O sea, me gusta porque sí, tal, y me gusta porque no, lo mismo. Entonces, es algo que elegimos por una pulsión, por una sensación. Lo que pasa que, claro, en el colegio se nos ha leccionado arduamente para enseñarnos que el mundo empieza y acaba aquí, en lo tangible, en lo físicamente tangible. Y que lo que hay aquí en medio, pues, es el aire, y el aire, pues, bueno, pues no importa. Pero eso que no importa, eso sutil, es lo que dirige nuestra vida. Porque luego sí, luego cuando conceptualizamos, cuando racionalizamos, intentamos darle un barniz, un viso que parezca algo racional, algo que parezca lógico. Pero lo que subyace detrás es mucho más profundo y está en sintonía, en concordancia con nuestro ser. Y es desde ahí desde donde elegimos. Lo que pasa es que, claro, eso no se puede pesar, no se puede medir. No puedes decir, te quiero 8 unidades de amor o te quiero 12 unidades. No, no es tangible. Aparte, el amor, lo mismo que la alegría, lo mismo que la vida, es algo que está fuera de los parámetros habituales de la física, de la ciencia. ¿Por qué? Porque cuanto más quieres, más amor hay. Y cuanto más contento estás, más alegría hay. Y cuanto más la compartes, más alegría. Es decir, no se gasta, se incrementa. Y el amor lo mismo. O sea, cuanto más amas, más amor hay y eso se incrementa. Y la vida lo mismo, cuanto más vives, en el buen sentido, no de desparrame, ¿no? Cuanto más vives, pues, y más lo compartes, pues más vivo te sientes y más atraes a la vida. ¿Sí? Nos han robado un conocimiento fundamental. Quitarnos toda la parte sensorial, toda la parte sutil, hace que nosotros funcionemos pues con el 40% de nuestras posibilidades, o como mucho el 50% de nuestras posibilidades. Como si un coche dices, pues mira, que tiene 5 marchas, dices, no voy a pasar de segunda. Pues sí, funciona, pero sus prestaciones no las vas a conseguir. Y no vas a conseguir pues llegar a según qué sitio cuando tienes que llegar. Entonces, la sensibilidad es algo que nos toca,
volviendo a Castañeda, él decía que somos 100% perceptores, es decir, que percibimos con el 100% de nuestro ser. Entonces, claro, renunciar a eso es como dejar de lado una gran parte de la fuerza de la vida, de su magia. Entonces, bueno, si reconectar con la sensibilidad nos permite alcanzar nuestro potencial, nuestra verdadera identidad y descubrir recursos insospechados en nuestro ser. ¿Sí? Digamos, eso de la intuición, de la sensibilidad, la inspiración, todo eso está relacionado con la sensibilidad. A mí me dicen, bueno, tú intuyes que allí hay un agua. Digo, no, yo no lo intuyo. Yo lo siento, igual que cuando toco algo que está frío, siento que está frío y si está caliente, noto que está caliente y veo el grado de calor o de frío, pues con el agua yo puedo percibir la dirección, la intensidad, su pureza, su limpieza, un montón de información, porque siento y puedo, digamos, elegir los lugares que me son más propicios, no por estética, sino que realmente me nutren. Lo mismo que cuando voy a hacer una terapia a una persona, le miro y puedo ver si hay algún punto de acupuntura que está afectado. Entonces puedo hacerle un diagnóstico, no de receta de libro, sino un diagnóstico en función de lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo en él, en ese momento. O sea, le hago un diagnóstico en ese momento a esa persona, específico. Entonces, claro, esto me permite ser mucho más eficiente, ser mucho más rápido, más armonioso. Y, claro, luego está bien tener una base teórica que me hace entender lo que estoy percibiendo, lo integro, digamos, dentro de un sistema que lo pueda gestionar. Si no, muchas veces lo que ocurre también es que estamos sintiendo cosas que no sé catalogar. A mis cursos hay mucha gente que viene y me dice, yo es que siento muchas cosas y no sé qué es lo que siento y necesito una sintaxis, necesito como un mapa para entender qué es lo que me está pasando o qué ocurre en tal sitio o en tal otro. Entonces yo les doy protocolos para más que desarrollar, para estructurar su sensibilidad. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí todo se vuelve más entendible. Y entonces lo que ocurre es que cuando tú comprendes qué es lo que te está afectando, es más fácil gestionarlo. ¿Sí? Luego también yo ahora estoy empezando a sentir los lugares y más que a sentir los lugares estoy empezando a trabajar con ángulos, ¿no? Hay que entender que para los antiguos, ángulo y ángel, etimológicamente están muy próximos y eran prácticamente lo mismo, porque cuando te pones bajo la advocación de un ángel, bajo la protección de un ángel, y te pones a mirar las cosas desde un ángulo específico, la experiencia es determinante, ¿no? Es decir, que tanto ángulo como ángel hace que percibas un segmento específico de la conciencia, una manifestación de la vida en este plano. Y yo a través de la sensibilidad, lo que he visto, que es un poco lo que hicimos ahí en Alicún con tus compañeros, es que con una muchacha, no me acuerdo cómo se llamaba, me dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Digo, no, mira, estamos mirando el ángulo personal de sanación o el ángel de sanación. Yo le llamo también el ángel de la guarda, ¿no? Pero es un ángulo que simplemente por estar en esa dirección estás en plenitud. Y sabiendo el ángulo, tú puedes estar en Málaga o en Tegucigalpa o en Moscú o en Ciudad del Cabo o en Río de Janeiro, donde quieras. Y te pones en ese ángulo y automáticamente, ¡boom!,
Ahí tienes una subida importante de energía. Luego también hay otra, eso es cuando tú estás solo. Y entonces, claro, eso te muestra que toda la Tierra, toda, absolutamente toda, es un espacio sagrado, porque toda, si tú sabes cómo situarte, te lleva a la totalidad de tu ser. Te permite expandir, o sea, te permite quitarte el cansancio, las molestias, así, al tiro, ¿no? Como dicen en Chile, en un momento. Y luego también hice allí otra práctica que ya cuando nos estábamos despidiendo, me dije, mira, hago una estructura. Entonces había un neurofísico mexicano, se llamaba Jacobo Grinberg, o se llama, yo creo que aún estará vivo, que este señor lo desaparecieron el 14 de diciembre del 94, es decir, más o menos un año antes que Castaneda se fuera. Este señor lo quitaron del medio. Este señor, con instrumental de laboratorio y mediante fórmulas, había demostrado que la telepatía era posible y era efectiva. Y había demostrado que cuando dos mentes conectan, se produce una realidad. Y entonces él decía, lo mismo que los videntes del antiguo México, que todo lo que existe, todos los seres, existen primero en un plano de la conciencia y luego, a partir de ahí, se materializa. Entonces yo creo que este plano de la conciencia está emitiendo una energía y cuando tú creas una estructura hace como si fuera una vela, la vela del barco que capta ese viento que nos rodea, pero cuando la vela capta el viento se hincha y hace que el barco se desplace. Nosotros hicimos algo parecido allí, creé una estructura con personas haciendo hincapié en una serie de vectores desde la sensibilidad, ¿no? Y entonces ahí se produjo una especie de cañón de energía, un flujo de energía que proyectaba, que era agradable para todos los que constituían la estructura y para los que lo recibían. Entonces, eso hace que no solo toda la Tierra sea un espacio sagrado, sino que además cuando somos varios podemos incrementar exponencialmente la energía y hacer, digamos, una proyección, un chorro de energía que te hace estar bien, a los que lo generan y a los que lo reciben. Por ejemplo, te explico un caso. Yo a veces pues hago terapias así a nivel personal. Entonces me llamó una mujer por aquí cerca de donde vivo que tenía, bueno, me dijo que se podía ir a verla. Tal. Llego allí y la veo pues que tiene una cara fatal y digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, no, dice que hace 3 días que tengo una muela que me duele y ni con gelocatil ni con nada se me quita. Y digo, hombre, digo, pues mira, en el 5 de triple calentador, el 5 de San Yao, punto de aquí, que sirve para quitar dolores de muelas. Digo, pues te pongo ahí te pongo una aguja y la mujer además iba con bufanda, gorro, la bata, tenía la estufa al lado y digo, bueno, que tenía frío. Y entonces le pongo la aguja y dice, hombre, no me hace mucho. Y digo, bueno, y entonces le busqué su ángulo, su orientación, y la puse ahí en su orientación y al medio minuto empiezo, oye, dice que se me está pasando, que se me está quitando el dolor. Y al cabo de 1 minuto y medio se empieza a quitar la ropa, que no tengo frío. Es decir, que en 1 minuto y medio se le había bajado el dolor muchísimo. Al final a los 2 minutos, 3 minutos se le quitó del todo y se le había quitado el frío por estar en su dirección. Cuando estamos en nuestra dirección, digamos, tenemos un aporte de energía, que es lo que necesita nuestro organismo para estar en plenitud. Claro, en plenitud no hay frío, en plenitud no hay dolor. O pones por lo menos la energía
para gestionar eso, esa aguja de acupuntura que he puesto y que permite que el dolor se vaya. ¿Sí? Es decir, te hace efecto. Si no tienes energía, pues entonces, aunque te pongan una aguja o te den homeopatía o te tomes algo, pues casi no vas a tener efecto. Pero si te pones en tu dirección, entonces ahí digamos, la dinámica se expresa y se puede constatar. Decías hace un momento que de vez en cuando tienes algunas consultas. Eh, yo pienso que debes de tener una cola de varios kilómetros de personas esperando a que las atiendas, que les des claves, que les enseñes todo lo que sabes, porque no que de vez en cuando tengas un cliente. Bueno, a ver, yo estuve trabajando en clínicas y entonces en clínicas de acupuntura y de terapias naturales. Y bueno, luego empecé a viajar mucho y entonces empecé a viajar por Brasil, Estados Unidos, por Siria antes de la guerra, Jordania, por Europa también. Y entonces eso hizo que dejara de atender. Y ahora, pues bueno, vuelvo otra vez a atender a la gente. Y bueno, me dedico también ahora, tengo un niño de 9 años, entonces, claro, no es la misma disponibilidad, porque cuando estoy con mi hijo, pues eso no, estoy con él. Entonces, o apago el móvil o... Así que, bueno, me distribuyo de otra manera el tiempo. También, bueno, estoy escribiendo, así que un libro nuevo sobre el último libro que escribí era Lugares de Poder, los Guardianes de la Luz, que es un estudio de los ciclos de la luz en los espacios sagrados, en los templos, desde el Paleolítico hasta el Gótico y cómo eso nos afecta. El primer libro es sobre geobiología, se llama Arte Zahorí y Geobiología Consciente. El segundo es este de Lugares de Poder. Y el tercero que estoy escribiendo ahora es sobre sirenas en los templos y cómo las sirenas han estructurado los templos, qué implica eso, y luego también un estudio histórico sobre sirenas en el mundo, qué conocimiento han traído, qué significa eso para nosotros. Y luego también, pues bueno, un poco de mi cosmovisión, cómo aplicar el tema este de que tenemos una contraparte energética y cómo interactuar con ella de una manera armoniosa y eficiente. Así que tampoco me queda tanto espacio, tanto tiempo para consultas. Pero bueno, también doy cursos, entonces, bueno, entre todo ando un poco desbordado de tiempo. Pero sí, si me llaman, puedo atender, dependiendo de lo que sea. Claro que sí. Das cursos porque tu conocimiento no se debe de perder. Bueno, por un lado por eso, pero por otro lado porque disfruto compartiendo. Disfruto viendo que la gente siente y aprecia lo que yo siento. Y claro, es como cuando si tú comes algo que te gusta y estás solo, pues bueno, no está mal, pero si lo comes en buena compañía, pues disfrutas mucho más, como cuando ves una peli con los amigos en el cine. Claro, la puedes ver tú solo, pero cuando la ves en grupo es otra cosa, es otra dimensión. Y entonces para mí, yo puedo hacer las cosas solo, pero compartirlo con gente que lo aprecia, a mí me nutre. Y para mí es un placer y es realmente una bendición poder encontrar gente afín. Claro, yo me acuerdo cuando yo empecé con todo esto, pues allá a finales de los 80, yo hacía aikido, ¿no? Y se lo decía
a los compañeros de Aikido, que en aquella época el Aikido ya era ya como algo bastante raro, y me miraban así como, ¿qué te has tomado? Entonces, el poder compartir algo y llegar a gente que te entiende, que lo aprecia, es mucho. ¿Sabes? Porque durante, no sé, yo me imagino también vosotros que lleváis tiempo al principio, que no había tanta gente en estos temas, era como, no sé a quién decírselo porque me van a tomar por el pito el sereno. Entonces, claro, a mí me nutre también. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que vamos a un lugar, digamos, de estos de poder, o interactuamos con un árbol, o vamos a un arroyo, o a un grupo de rocos, o a una ermita, o a una catedral, y interactuamos de manera consciente, eso produce una subida de bienestar, de conciencia, de atención, y eso es liberador y es sumamente nutritivo para todos. Ahora, por ejemplo, cuando nos conocimos allí en Granada, yo había estado haciendo un retiro de 8 días con un grupo y luego con otro grupo, y la gente, o sea, me dice, que ya ha pasado un mes y pico, casi 2, y me dicen que bueno, que tienen todavía cuerda de cuando estuvimos allí y que aún les dura para rato, ¿sabes? O sea que no solo es la experiencia, que es muy bonita y que no, luego, o sea, tú cargas pilas y eso te dura. Y eso te permite también, además, replicar ese protocolo en lugares que tengas cerca de tu casa. No es aquella vez pasó algo interesante en tal sitio. No, me pasó algo interesante en tal sitio y como yo sé el camino para llegar a ese estado, lo aplico cada vez que a mí me interesa, ¿no? O sea, los protocolos son como un mapa de cómo gestionar mi bienestar y cómo salir de un estado, pues igual de cansancio o de angustia o de preocupación para empezar a brillar, para estar bien, para hacer eso que yo he querido siempre. Bueno, Juan, pues vamos a descansar, a permitir a los espectadores que descansen también porque hemos estado un ratito bastante grande. Yo creo que se han despertado muchas curiosidades. Nosotros yo creo que te queremos también traer por aquí, si tu agenda lo permite, porque el conocimiento que tú has adquirido a lo largo de todas estas décadas es oro puro, oro puro. Entonces, pues queremos, como pequeñas esponjas, poder asimilar parte, escuchándote y compartiéndote, pues parte de esta sabiduría brutal que alguien nos robó y que queremos recuperar. Te mandamos desde aquí, desde Málaga, un abrazo gigante hasta Gerona. No cabe duda que te llegará porque la energía no conoce ni de tiempo ni de espacio. Y ha sido un privilegio realmente escucharte y saber que existes, porque hasta hace unas semanas no sabíamos que existías y eres un regalo del cielo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Muchísimas gracias a vosotros, amigos de Somos Luz, y estaremos en contacto cuando queráis. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.